Vamos a explicar algunos conceptos básicos que tienen que ver con cómo medimos la pérdida de utilidad cuando hacemos anonimización o cómo se deciden los límites de algunas técnicas. El concepto que vamos a explicar aquí sobre todo hoy es el de covarianza, ¿vale? Y su diferencia con la correlación, que veremos en otro momento. La correlación entre dos variables. Esto se suele utilizar en algunas técnicas como PCA, el análisis de componentes principales, que se utiliza en algunos mecanismos de anonimización para decidir hasta cuándo o cuánto tengo que seguir anonimizando. Otras de los sitios que se suele utilizar es para medir la pérdida de utilidad. Yo tengo un dataset con datos personales, aplico técnicas de anonimización y para saber cuánto me estoy alejando del dataset original y cuándo empiezo a perder utilidad en el dataset anonimizado, o sea que deja de ser útil, es verdad que estará bien anonimizado pero deja de ser útil, pues utilizamos métricas y una de ellas es la de covarianza. Eso lo iremos viendo. Vamos a poner algún ejemplo de cómo se mide esto. Imaginaos que medimos la altura de varias personas, ¿vale? Entonces en una recta cogemos y pintamos la altura de varias personas, que en mi ejemplo van de 1,70 a 2 metros. Estos están centímetros, entonces empiezo a medir alturas y las voy situando en la recta. Pues 1,74, 1 no sé qué, 1,80 y algo, 1,90, 1,92, ¿vale? Tengo 5 medidas. Esta es mi distribución. Lo típico que podríamos hacer es medir estimar la media, que caería más o menos por aquí. Y hay un tipo de métrica bastante interesante que es la varianza. La varianza consiste en medir las distancias que hay entre cada uno de estos valores y su media, ¿vale? Para saber más o menos cómo se dispersan los valores alrededor de su media. Lo que hacemos es ir cogiendo estos valores entre uno y otro y los vamos sumando con un poco de sabiduría. La ecuación de esto es esta de aquí. La varianza es la suma de las distancias entre cada uno de los valores, su media. Lo elevamos al cuadrado para evitar que cuando están a un lado y sean negativos resten varianza al resto y partido por n-1. ¿Vale? Este es el resultado. Este me está diciendo cómo se dispersan alrededor de la media. Imaginaos ahora que además de esto hemos medido más cosas. Vamos a medir algo que parece que es un poco absurdo en principio. Vamos a medir cuánta gana la gente a las que le he preguntado la altura en euros al mes. Por de 1.700 a 1.800 me he inventado los datos. Y pintamos dónde están las ganancias de estas personas. ¿Vale? Esto es lo que ganan al mes. La media estará más o menos por aquí. Y podemos hacer lo mismo, medir la varianza. ¿Vale? Entonces, ¿tienen algo que ver? Bueno, si hacemos algo así, vamos pintando esto como si fueran coordenadas, parece que a medida que la persona es más alta, parece que sí que gana más dinero. Bueno, y además, bueno, aquí lo he pintado demasiado lineal, pero en general supongo que estará más disperso. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Cuando crece uno, crece la otra. Cuando, en este caso lo podemos pintar, lo podemos ver, pero cuando son muchos puntos no está tan claro. Entonces, una forma de ver esto, que es en el fondo es saber si podemos aprender algo nuevo tomando las medidas en pares en lugar de tratarlas individualmente, es la covarianza. La covarianza es algo así, es la suma de las distancias entre cada una de las variables, pero las tenemos en cuenta al mismo tiempo, ¿vale? Y aquí no elevo al cuadrado porque aquí sí me interesa que sean negativos o positivos. Entonces, cuando miramos esto, nos da un número. Este número puede ser positivo o negativo, depende de cómo sean las varianzas de las x y de las y. Si hay más y que x, perdón, se me ha ido la lista. Bueno, si hay más dispersión en una de ellas, tirar hacia un lado. El caso es que con esto podemos saber muy poquito. Podemos saber si es positivo, que cuando crece una de ellas parece que crece la otra también. Que no quiere decir que haya causalidad ni que una crezca con la otra, sino que cuando las tomo en pares hay una relación de este estilo. Es decir, que si pintáramos una correlación, una línea con correlaciones que ya veremos lo que es, tiene esta pinta. Lo que no tenemos ni idea es cómo es la pendiente. Cuando es negativo, entonces será en la otra dirección. Cuando una crece, la otra decrece. Pero tampoco tenemos ni idea de cómo serán esas pendientes en principio. Y luego el número que nos da, en general no es muy útil, porque el número que nos da depende de esta escala. Entonces, si yo paso de euros a dólares, por ejemplo, aunque las relaciones son exactamente las mismas, cuando haga este análisis el número será distinto.
¿Vale? Entonces es muy útil sobre todo para saber esto, que a priori una crece cuando crece la otra, una decrece cuando crece la otra o no. O sea, nos permite dividir la relación como en tres tipos de relaciones. Es positiva, negativa o cuando no hay ningún efecto. Cuando es muy pequeño o cuando está cerca del cero, pues no hay ningún efecto, no hay ninguna, no varían con en la misma dirección. Vale, para complementar esto está la correlación. La correlación sí que nos va a dar un poco más de información. Otra cosa que ocurre con la covarianza es que si tú representas estos puntos, voy a bajar, y la línea es así y los puntos están así, o sea, están alejados, y en otra relación los puntos están muy pegados a la línea, el número que sale de la covarianza no va a ser uno mayor que el otro. O sea, depende de la escala de los ejes X y de los ejes Y. No depende de ese tipo de cosas, que eso sí que sería útil, saber si están muy pegados o no a la posible relación entre ambos. En otro vídeo explicaremos la correlación, y en otros vídeos explicaremos dónde se utiliza la covarianza para medir la pérdida de utilidad.